importante, no puede ser que solo sea el Estado con recurso público, también las empresas tienen que contribuir. Pasamos del lugar 90 al 79, 59 y ganamos 31 lugares. Creo que es uno de los indicadores donde más crecimos, o sea, al menos ya podemos medir o estimar de mejor forma qué tanto está invirtiendo el sector privado, y seguimos muy lejos del líder latinoamericano, que es Brasil, que está en el lugar 33, pues estamos casi 30 lugares más abajo, ¿no? Y en términos de capacidad de innovación, pasamos del 86 al 76 al 75 y Brasil sigue siendo el líder. Como pueden ver, vamos avanzando. Perdone, más de un evento se ha señalado que vamos avanzando, pero no a la velocidad que nuestra economía, que el tamaño de país que somos, deberíamos estar haciendo. Quizás el símil de que estamos pedaleando duro a la bicicleta permitiría, con la nueva administración y la inversión que se está haciendo en el sector ciencia y tecnología, pasar de bicicleta al menos a comprar un bochito. Sin tener un bochito, otros países ya van en carro, en lo que nosotros seguimos pedaleando durísimo, pero es una bicicleta. ¿Sí? Entonces, se requiere cambiar de vehículo para que podamos ir más rápido. Un ejemplo, que es uno de nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio, es el caso de Estados Unidos. Aquí entraríamos al aspecto de los cómo le hicieron, cómo le han hecho. Pensar que la innovación y la vinculación se da por azar o por esfuerzos aislados, creo que es una visión que no corresponde a la realidad global. Mucho de este trabajo tiene un fuerte componente legislativo, y aquí quisiera hacer una distinción entre leyes que promueven la vinculación, que promueven la innovación, y programas. ¿Sí? Los programas los implementa el Ejecutivo, las leyes las hace el Legislativo, ¿sí? Y en este caso un programa, dependiendo de quién sea el presidente, de quién sea el secretario o el subsecretario, pueden quitar o poner, y lo comentaba Gaby, también lo comenta Paco, en el caso de los estímulos fiscales que se convirtieron en el programa de estímulos a la innovación, y peor aún, fue uno u otro. Esta parte nosotros no la normamos, no la legislamos. En Estados Unidos empezaron a hacerlo en los 80s, hace poco más de 30 años, y ellos siguieron una estrategia de decir, primero ponemos las leyes y luego vamos definiendo los programas, ¿sí? ¿Y cuál fue la motivación de las dos primeras leyes que aparecen acá? La Stevenson-Whitler de innovación tecnológica del 80 y de la Bayh-Dole también del 80. Detectaron que las IES y los CEIs, financiados con recursos federales, tenían un stock de aproximadamente o poco más de 30,000 patentes que no estaban siendo utilizadas. En México creo que si sumamos a todas nuestras IES y nuestros centros no llegamos, no sé, a 3,000. Y de esas habría que ver cuántas están siendo utilizadas. Bueno, en Estados Unidos tenían 30,000, una inversión pública enorme para generar ese número de patentes y con un potencial de impacto económico muy grande. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, de entrada, ¿sí? Dicen, todo lo que se ha invertido como federación, transfiérase a los estados, transfiérase a las empresas. Y además, para que eso pudiera darse, permiten que los centros de investigación y sus universidades públicas con financiamiento federal sean propietarias del conocimiento que están generando, vía patentes, vía las diferentes formas de propiedad, y pudieran comercializarlas, pudieran transferirlas, pudieran usufructuarlas. Fueron de los primeros pasos. Ahí como que todavía estamos un poco lejos en México de decirle a nuestras instituciones, protejan el conocimiento que generan y comercialicen, transfieran a las empresas. En el 81 viene una parte de los estímulos, ¿sí? Se amplía la deducción fiscal para las empresas que invertían en I+D. Aquí ya fue otra parte de la ecuación. Si inviertes en I+D, vienen estímulos indirectos.
En el 82, ¿sí? Aquí ya se enfocan, y esto es un instrumento de política pública, dicen, vamos a desarrollar la innovación en empresas pequeñas. Y en México más del 97, 98 estas empresas son pequeñas. Igual estaban ellos, solo que dijeron, bueno, pymes, o lo que nosotros llamamos pymes, pero además intensivas en conocimiento, alta tecnología. Y dirigieron allá una ley, no un programa, ¿sí? De ahí pasan a una ley nacional que permite las asociaciones entre las IES y los CEIs y las empresas, ¿sí? Joint ventures, coinversiones. ¿Para qué? Para sacar riqueza, generar empleos a partir de la ciencia que estaban generando los institutos y las universidades. Se dan cuenta que es una enorme área de oportunidad y también le ponen ciertos candados para que no se generen monopolios. Si tienes conocimiento, si tienes ciencia que está en la frontera y eso lo traduces en empresas, es muy probable que no vayas a tener competencia. Para evitar la creación de monopolios, establecen esta ley. Está la del 86, revisan su ley y tratan de impulsar acuerdos de desarrollo entre los laboratorios nacionales y sus centros de investigación para que también pudieran trabajar con los centros a nivel estatal. Aquí en el 88 crean un Consejo de Políticas de Competitividad para generar recomendaciones de legislación específicas al gobierno, tanto federal como estatal, y crean un programa de tecnologías avanzadas y centros tecnológicos de manufactura. Sería el equivalente a tener centros de desarrollo tecnológico. O sea, tenemos centros de investigación, pero pocos se enfocan al aspecto del desarrollo tecnológico y a la vinculación. Luego sacan la Ley Nacional de Investigación Colaborativa. Aquí es bien importante señalar esto. La manera como ellos conciben el desarrollo no es tanto de que te lo transfiero. O sea, yo lo desarrollo y luego te lo paso. No. Lo hacen de manera conjunta. Le llaman Cooperative Research. Aquí lo pusimos como colaboración o investigación colaborativa. Pero es cómo trabajamos conjuntamente, empresa, academia, para resolver un problema. No es como te transfiero, es como atacamos conjuntamente el problema. Es distinto. Y una de las más recientes, pues ya se refiere a cómo van revisando de manera periódica lo que surge de la academia con potencial de comercialización. Si hacemos un pequeño resumen, recapitulando estas leyes, que no son las únicas, hay más, O sea, aquí nada más les ilustré 9 leyes que han tenido impacto, tienen más leyes ellos. Está el aspecto de la transferencia y descentralización. ¿Qué hicieron? Facilitaron la transferencia tecnológica del conocimiento de propiedad federal hacia los estados y las empresas. Fomentaron la autonomía de las IES y de los CEIs para poder generar, proteger, transferir, vender, usufructuar el conocimiento que generan. En pocas palabras, dieron autonomía y descentralizaron. Impulsaron la interacción academia-empresa, impulsaron vinculación y le pusieron fondos para promover la vinculación. Crearon estímulos fiscales directos e indirectos a las empresas que invierten en I+D. ¿Qué estaban haciendo? Promover la competitividad y el desarrollo empresarial. Invirtieron en investigación y en innovación dirigida a impulsar pequeñas empresas de base tecnológica. ¿Qué estaban haciendo? Vinculando, innovando y desarrollando empresas. Promovieron inversiones público-privadas en I+D, aquí financiamiento público-privado, y finalmente estaban tratando de impulsar la competitividad empresarial basada en I+D. Estas acciones, estas leyes, estos programas, lo que hacen es promover buenas prácticas de vinculación e impulsar la competitividad de sus sectores económicos estratégicos. ¿Qué tenemos en México? Sí, nuestro legislativo, los responsables de hacer nuestras leyes, pareciese que están en contra
de lo que está haciendo el Ejecutivo. ¿Sí? Habría que ver cómo lo amalgamamos y que nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación incluya al Legislativo. Pareciese que cada uno está por su lado. Tenemos la ley del 2002 que ha sufrido algunas modificaciones y adecuaciones, las últimas fueron del 2011, la ley de competitividad que se está revisando recientemente, y hay otras que habría que ver qué tan pertinentes son a este impulso, a la vinculación y a la competitividad. La Secretaría de Economía ha generado el Fondo PROSOF, el Fondo PYME, que fue sujeto de revisión en últimas fechas. Está interesante, vamos a ver qué resultados aporta en los próximos 5 o 6 años. Y otra iniciativa muy importante es el Instituto Nacional del Emprendedor, que es algo novedoso. El lunes salió en el Diario Oficial de la Federación las reglas de su funcionamiento, las diferentes direcciones que va a tener. En fin, estas son señales muy alentadoras. CONACYT, ya se comentaba, tiene un PCITI. En 2008-2012 tuvimos un PCITI. Ahorita se está trabajando en el PCITI a 25 años, como mandata la ley del 2002. Se tiene el programa de estímulos fiscales, ya lo mencionó con bastante detalle Gaby, el del PEI, de estímulos a la innovación, y nos encantaría ver un programa, un fondo de estímulos a la vinculación. O sea, si 2013 ya no se pudo, ojalá que en 2014 pudiéramos considerarlo en el PEF para poder impulsar este tipo de acciones. Del PEI no voy a ahondar, es tema de Miguel, también de Torreblanca, pero sí nada más señalar de manera gráfica la distribución del número de proyectos en las últimas 4 convocatorias. Así es como se ve un mapa del país. Pueden ver que los estados que contribuyen con mayor peso al Producto Interno Bruto del país son los estados que han tenido un mayor número de proyectos en el PEI, a mayor intensidad de color, mayor número de propuestas aprobadas. Tenemos el caso de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, el Estado de México, el DF, y por aquí hay unos estados con un número intermedio. Los de color más claro son los que tienen los números más bajos. Destaca el sureste, que tiene pocos proyectos aprobados dentro del PEI, y no es cuestión de que CONACYT no quiera. Esa es la respuesta del sector productivo en estas entidades. O sea, hay poca industria. Si lo vemos en términos de barras, así es como está. Quizá los primeros 10 estados acumulan más de la mitad del número de proyectos, y bueno, conforme va avanzando va disminuyendo el número. Esto es en términos del número de proyectos. Si nos vamos a los montos, se parece, pero no es exactamente igual. Aquí pueden ver a mayor intensidad de color, mayor montos bajaron del PEI, y visto en términos de una gráfica de barras, digo que no es lo mismo, porque en la anterior, si no mal recuerdo, el DF tenía el mayor número de proyectos, pero en términos de dinero, quien más dinero ha bajado han sido Nuevo León y Jalisco. Y aquí de nuevo, los 10 primeros se llevan más de la mitad de todo el recurso. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué urge? Si queremos impulsar la competitividad, la vinculación y la innovación, tenemos que modernizar la legislación con la que actualmente operan nuestras universidades públicas. Las privadas tienen otra forma de operar, pero las públicas, la nacional, el POLI, la UAM, todas las autónomas estatales, tienen muchos candados para poder participar, y participar de manera rápida. Ese es otro problema. Los centros de investigación, principalmente la red CONACYT, pues ahí, si hubiese la voluntad, se podrían dar cambios. Ya hubo un cambio cuando se pasaron a centros públicos de investigación, se creó esta figura moral,
y les permitió tener cierto grado de autonomía, pero creo que necesitamos impulsar más este aspecto. Tenemos que promover la vinculación, crear programas de financiamiento que promuevan la vinculación academia-empresa. Hay un aspecto sutil, pero que es bien importante. Los docentes, los investigadores, los académicos, cuando quieren vincularse, sus mismas instituciones, el mismo SNI, no lo incentiva, al contrario, los desincentiva. Entonces, si no cambiamos esas normativas, si no modificamos nuestros instrumentos de premiar el desempeño científico y docente, no van a querer participar. O si participan, lo van a hacer una vez y a la siguiente van a decir, no, gracias. Pues tenemos que reconocer, darle un valor académico y un valor económico a los que se vinculan con la industria. Esa parte cultural, institucional, no la hemos terminado de arraigar, nos falta. Y eso depende mucho de las mismas directivas, de los mismos tomadores de decisión. Sin duda hay que promover nuevos modelos de regulación para la producción, clústeres, cadenas de valor, en fin, como queramos llamarle. Hay que actualizar la normativa en ciencia, tecnología e innovación en los estados y en los municipios, de manera que la federación pueda transferir funciones, responsabilidades y también recursos a las entidades federativas. La innovación, la competitividad, la vinculación se da a nivel local, es en las entidades donde se está dando. Si México queremos que progrese, tienen que progresar 32 estados, ¿sí? Y eso tampoco lo hemos terminado de incorporar ni a nuestra legislación, ni en nuestras secretarías, ni en los programas. El PEI ha sido muy exitoso porque desde que se pensó y se instrumentó, se descentralizó a través de las SEDECOS, la AMSDE, y a través de los consejos estatales en la RENACECIT. Hay que generar condiciones para incubar nuevas empresas. Nuestro bono demográfico, muchos de los jóvenes que egresan de la universidad a veces no tienen opción laboral. Ojalá que pudieran crear sus propias empresas y apoyarlos para tener un ecosistema propicio. Trato aquí de ilustrar de manera gráfica. Algo así nos está pasando. O sea, estamos yendo por caminos divergentes. ¿Cómo vamos a generar riqueza, valor a través de este círculo virtuoso? ¿Y qué ocurre? Sí, independientemente de esta situación, el mensaje que le damos al empresariado lo confundimos. Le digo, ¿qué onda? O sea, un día me dices que es estímulo indirecto y al día siguiente que es directo. Quiero ir a vincularme y me dicen que no les interesa, ¿sí? O me ponen 500 trabas. Entonces queda el empresariado así como que confundido. Y el académico igual, porque le decimos vincúlate, pero no te cuenta para tu SNI. Vincúlate, haz la chamba, pero no te doy ninguna compensación económica. Ese tipo de situaciones generan mucha confusión. ¿Qué es lo que buscaríamos? Un esquema en el que el legislativo y el ejecutivo se dirijan hacia los mismos objetivos. Impulsemos estos círculos virtuosos para mejorar nuestra competitividad, nuestra innovación, nuestra vinculación. Y ahora sí, tal vez podríamos correr más rápido, saltar más obstáculos y también todos vamos a dar brincos de alegría, ¿sí?, de ver acciones de este tipo. Para terminar, reconocer al equipo que nos está apoyando, con los que intercambiamos ideas, nos retroalimentamos. Están Catalina, Pedro, Bruno, Jorge, Jesús, Enrique, que de alguna manera son los que con los que intercambiamos ideas frecuentemente. Y hasta ahí. Muchísimas gracias. Yo creo que